Los casos de refugio que se solicitan en Canadá siempre han sido usados como una arma política para presionar a los gobiernos de turno y en donde unos partidos políticos son más proclives a favorecer a los refugiados y los otros partidos de ultraderecha de desfavorecer estos casos, inclusive dando leyes que perjudiquen a las personas que quieren inmigrar a Canadá. Continuemos viendo a Vilma Filici hablando sobre refugio. En estos momentos hay un tipo de desinformación, lo que le dicen fake news. Exactamente. Resulta que el partido contrario, que fue el partido anterior al conservador, está informando a la ciudadanía de que muchos de esos refugiados que están aplicando, entrando por la frontera entre Estados Unidos y Canadá, están trayendo, casos criminales o de pedofilia, casos de pedofilia. Entonces, ¿qué puede usted decirme con respecto a eso, por favor? Bueno, lo que yo puedo decirte con respecto a esto es que lamentablemente los refugiados y los inmigrantes se han usado muchísimo como arma política, ¿okay? Particularmente cuando se acercan las elecciones. Pero por supuesto que habrá situaciones donde tal vez haya un pedófilo que quiere entrar o una persona que no es el tipo de personas que queremos en Canadá. Pero lo que sí tienes que entender, Néstor, es que cuando una persona llega a Canadá, inmediatamente al pedir refugio, se empieza un chequeo de seguridad, ¿ok? Y no es solamente con la policía de la zona donde vivía la persona, sino con los servicios de inteligencia, y se busca justamente información que sea relacionada con personas que son terroristas o que puedan tener haber cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad comunes, ¿no? O crímenes comunes del crimen organizado. Entonces se hace un chequeo de admisibilidad, y si la persona se encuentra que la persona no es admisible a Canadá, automáticamente no se le permite seguir adelante con el caso de refugio. Otra cosa que la mayoría de las personas no saben, por conversaciones que he tenido con gente que no está en el tema, es que el hecho de que estas personas están cruzando Estados Unidos o que lleguen al aeropuerto y pidan refugio no significa que estas personas se van a quedar en Canadá. Estas personas tienen que primeramente pasar a admisibilidad y otra entrevista que se llama elegibilidad. Y esto significa que si la persona tiene refugio en otro país, esa persona no puede pedir refugio en Canadá. Si la persona pidió refugio anteriormente, la persona no puede pedir refugio en Canadá. Hay una serie de factores que también se miran. Entonces, es una fake news el creer que porque llegaron y porque se les está permitiendo presentar su caso, son personas que se van a quedar. Otra cuestión es que hay muchas personas que no se les va a permitir presentar su caso de refugio y se las va a deportar. Y las personas que sí se les permita presentar su caso ante el Consejo de Refugiados, esas personas van a tener que probar lo que tú me preguntaste anteriormente, que son refugiados o que son personas que necesitan protección, y van a tener que cumplir con los requisitos de las distintas definiciones y convencer al panel de que en realidad son personas que necesitan protección. Y una gran mayoría no van a ser aceptados, y esas personas van a tener que salir del país, y lo más probable es que salgan con una orden de deportación. Hay que recordar, Néstor, que en el momento que se les da admisibilidad y que se les da elegibilidad para presentar su caso, también se les da una orden de salida condicional. Y esta orden de salida significa que si la persona es aceptada, la orden queda anulada. Si la persona es rechazada, tiene que irse voluntariamente de Canadá dentro de un periodo de 30 días de haber perdido el caso. Y si no lo hacen, automáticamente esa orden condicional se convierte en una orden de deportación. Señora Vilma, ¿me puede decir con respecto al caso del tercer país, al primer ministro Trudeau se le está despidiendo de que por favor se anule eso? ¿Y qué sucedería en este caso? Bueno, yo entiendo que la gente esté muy preocupada porque las personas están llegando de manera ilegal a pedir refugio, y que se esté pidiendo que se elimine el Tratado del Tercer País Seguro. Y me sorprende muchísimo que sea la oposición la que está pidiendo que se anule el Tratado del Tercer País Seguro,
porque lo que resultaría es un backlog mucho más grande de lo que estamos teniendo ahora, porque eso significaría que todas las personas que se encuentran en Estados Unidos que quieran pedir refugio en Canadá podrían acercarse a un puerto de entrada, frontera, y pedir refugio sin necesidad de entrar de la manera que están entrando. Entonces, van a arreglar un problema, que es la entrada de manera ilegal, pero yo creo que la llegada de refugiados va a aumentar exponencialmente y después se van a quejar porque está entrando el número de personas que está entrando. Yo creo que no tienen muy claro qué significa el Tratado del Tercer País Seguro. Y por eso están pidiendo que se anule. Una cosa que me pareció muy interesante que estamos viendo en estas últimas semanas es que el primer ministro, es que los consulados canadienses en Estados Unidos, el premier de Quebec y otros funcionarios están explicándole a las personas en Estados Unidos exactamente lo que yo y tú acabamos de hablar. Que el hecho de que las personas lleguen a Canadá no significa de que ya están home free, o sea, que han llegado y ya se pueden quedar, o sea, tienen que pasar por un proceso bastante riguroso y que solamente los que califiquen van a lograr obtener su residencia permanente en Canadá. Entonces, me parece que la manera en que se está haciendo podría llegar a ser mucho más efectiva en hacerle entender a esas personas que no están ganando realmente nada en venir de la manera en que están viniendo, porque si no son refugiados van a terminar con una orden de deportación de todas maneras. En el caso de los refugiados que han venido acá de Estados Unidos para acá, muchos de ellos, bueno, han tenido un income, un ingreso económico allá en Estados Unidos. Ellos tendrían que pagar a una persona para que puedan hacer sus trámites acá, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con las personas que no tienen ese income o no tienen el suficiente dinero como para poder hacer sus trámites? ¿Qué sucedería con ellos? ¿El gobierno de una u otra manera daría ayuda económica a estas personas? El gobierno no les da ningún tipo de ayuda legal. El gobierno les dice, la persona se puede representar por sí misma. Ahora, en ciertas situaciones pueden pedir asistencia legal a la asociación de abogados. Entonces, pueden hacer una solicitud. Y si no tienen dinero para cubrir los gastos de un representante legal, entonces el legal aid o asistencia legal va a pedir una opinión legal acerca de los méritos del caso a un abogado que esté representando a la persona y basándose en eso les da o no asistencia legal. Perfecto. Entonces va a haber, me imagino que un número de personas que se van a tener que representar por sí solos. Y va a haber personas que van a poder cubrir los gastos y hay otros que sí van a tener ayuda de asistencia legal. Para las personas que quieran usar sus servicios, ¿no?, de inmigración, teléfono, por favor, email, website, para que puedan estas personas llamarla y poder contactarse con usted, ¿no? Ok, me pueden escribir a filichi@filichi.com o nos pueden llamar por teléfono al 416-482-1575. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Vilma, por la información que ha brindado a nuestra comunidad hoy día. Muy bien, nos vemos la próxima vez.